presentes. Nos encontramos presentes Daniel Velasco, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, Ricardo López, del Ombudsman de Honduras, Tomás Dadic, de la Defensoría del Pueblo de Nación Argentina, Yamil González, de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Ana Lara, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, y María Gabriela Delgado, que la vi hace un minuto, de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Omití a alguien más. María Florencia, ¿de qué institución eres? Hola, ¿cómo andan? Soy la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de la Unidad de Política Institucional. Estupendo, bienvenida María Florencia, de Ciudad de Gracias. Buenos Aires, de la Cava. De la Cava, y somos todos los que estamos, ¿verdad? Veo que hay alguien más en lista. Por favor, si he omitido de mencionar alguna de las instituciones, les agradezco que se presenten. Adelante. Veo que hay la solicitud de Edmundo Vaca. Sí, muy buenas tardes con todas y todos. Edmundo Vaca, de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Estupendo. Bienvenido, Edmundo. Estupendo, muchísimas gracias. Veo que también hay dos personas más que se acaban de sumar. Por favor, si fueran tan amables de presentarse. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Sergio Villarreal Pinzón, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Perfecto, bienvenido, Sergio. ¿Y hay alguien más que está en línea? Creo que ya somos todos los que estamos. Entonces, iniciamos esta reunión. Somos 13 participantes presentes, agradeciendo a cada uno de ustedes su presencia. Como bien les dije de manera muy rápida, los siguientes 2 días van a girar en torno específicamente al contenido de lo que es ataques a instituciones nacionales de derechos humanos. Ciertamente, como ustedes ya saben, durante los últimos 20 meses la región ha enfrentado procesos que de alguna manera han salido de ser eventos aislados y se han convertido en eventos recurrentes. Tanto la Federación Iberoamericana del Ombudsman como de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano han producido una serie de declaraciones expresando su soporte y apoyo a distintas instituciones y también a sus titulares, en el marco de que en estos últimos 20 meses han tenido que enfrentar presiones, ataques y algunos pedidos de dimisión. Es ampliamente conocido los procesos que les ha tocado enfrentar a la Defensoría del Pueblo de Guatemala, a El Salvador, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Perú y también a un miembro de la RINCA, que es Haití. Obviamente, muchos de los pedidos de remoción de los defensores se han fundado no de manera aislada en hechos que sean de alguna manera poco previsibles, sino al contrario, los defensores han actuado en el marco de sus competencias conforme a los principios de París, haciendo trabajo de supervisión a las acciones del Estado y también ejerciendo su rol de promoción y protección. ¿Cuál es el tenor de esta reunión? El tenor de esta reunión es, primero que nada, advertir sobre las experiencias que les ha tocado vivir ustedes en cada una de sus instituciones, ver si es que denotan algún tipo de recurrencia o sistematicidad en lo mismo, cuáles han sido las principales respuestas a nivel institucional en el marco de estas actividades, que naturalmente nosotros podemos advertir que en contextos en donde se han generado procesos de restricción de libertades justificados alrededor de los contextos de seguridad sanitaria por la pandemia, de alguna manera se han visto exacerbados y los ataques a las instituciones nacionales, lejos de haber cesado, se han potenciado. Entonces yo los invito a hacer una reflexión mesurada, tranquila, pero también profunda, que nos permita a las instituciones miembros que se encuentran presentes en esta sesión constituirse en un grupo
no solamente de reflexión, sino que trabaje de una manera más orgánica y coordinada los procesos que pueden venirse gestando en la región con un único propósito: tener la posibilidad de generar respuestas, no solamente de apoyo a las instituciones a nivel individual, sino también un trabajo de sensibilidad en los espacios directamente vinculados a derechos humanos de la región, quien deberían conocer de primera fuente justamente lo que está sucediendo. Entonces, pese a que yo he hecho una presentación muy rápida, yo le voy a pedir lo siguiente: como tenemos exclusivamente 2 horas de la sesión y nos hemos tomado algunos minutos para superar estos baches tecnológicos, les voy a pedir a cada uno de ustedes que en este proceso de reflexión intervengan no más de 2 minutos, porque la siguiente ronda tendría que ser sobre posibilidades de construcción de procesos en conjunto en la región, y también ver si es que existe la predisposición institucional para que nosotros construyamos un grupo de trabajo realmente que tenga la oportunidad de producir información que luego sea utilizada en otros espacios a nivel internacional. Entonces, yo me voy a permitir mencionar a cada uno de ustedes y voy a empezar para que haga la presentación del caso a Carmen Comas Mata, que es la secretaria técnica de la FIO, y luego de tu intervención, no sé si me estás escuchando, Carmen, inicio con la intervención de los colegas. Carmen, ¿estás en línea? Estoy. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Pues en primer lugar, mil disculpas por estos pequeños problemas tecnológicos, pero bueno, afortunadamente han quedado solventados rápidamente. Yo la verdad no tengo mucho que añadir a lo que ha dicho Cecilia, simplemente que sepáis que en el Consejo Rector de la FIO este tema preocupa mucho. De hecho, pues el Consejo y la última Asamblea General se quedó en precisamente montar equipos de trabajo para poder afrontar estos problemas bueno, que tienen una tipología muy variada. No solamente van a ataques al titular de la institución, sino que pasan por modalidades más civilinas, como por ejemplo recortar el presupuesto de modo que la institución no pueda llevar a cabo su tarea, o bueno, peticiones de remoción del titular, en fin, un montón de modalidades que habría que analizar, y como ha dicho Cecilia, habría que ser capaces de poder dar una respuesta eficaz. Lo que haga este grupo de trabajo es muy importante, porque lo que se pretende es presentar los resultados de este grupo de trabajo y de este congreso que vamos a celebrar mañana, hacer una difusión internacional importante delante de organismos de Naciones Unidas, de la Secretaría General Iberoamericana, de la SEGIP, y de cualquier organismo internacional que pensemos que pueda tomar cartas en el asunto para que todo esto no vuelva a repetirse, o por lo menos si algún gobierno, algún Estado tiene la tentación de atacar a estas instituciones, pues que sepa que se va a encontrar con una reacción, ¿no? Porque no puede ser eso. Las defensorías del pueblo, las instituciones nacionales de derechos humanos son pilares básicos en la democracia, y el que ataca a una defensoría, pues al final es casi como si atacara a otro poder del Estado. Entonces, no me enrollo más porque, como ha dicho Cecilia, ya vamos un poco tarde y nada, agradezco mucho el trabajo de todos. Si no me ven, es que estoy de sala en sala mirando cómo van todos los grupos de trabajo, pero nada, muchas gracias y buen trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Entonces, yo voy a conceder 2 minutos para que intervengan cada uno de ustedes, por favor, en orden en como los he ido mencionando, para empezar a conocer estos procesos de primera mano. Entonces, le voy a dar el uso de la palabra a Daniel Velasco, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Adelante, Daniel. Buenas tardes, tengo problemitas aquí. Nuestra participación y sobre los ataques nos va a hacer favor de compartirla el señor Sergio Villarreal, de la Quinta Visitaduría.
Sergio, ¿estás por ahí? Claro que sí. Muy buenas tardes. En primera instancia, desde México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestra su solidaridad con los organismos que han sufrido ataques en el contexto de su trabajo como defensores del pueblo, ombudsman. Un fenómeno que es entendible, que a la par del crecimiento y consolidación de las defensorías del pueblo, de las instituciones nacionales de defensa de los derechos humanos, se registren intentos múltiples de ataques, por lo que hace a México la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo pública el pasado 8 de junio diversos ataques de los que fue víctima. Algunas de estas amenazas fueron proferidas a través de llamadas telefónicas, mensajes en redes sociales y de texto. Se lograron documentar y registrar más de 100 números telefónicos de diferentes entidades federativas del Estado de México, por lo que ya el paso primero que se dio, acorde a las leyes nacionales, pues se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Ciudad de México, instancia que ya investiga los hechos. Estas amenazas fueron en contra de la familia de la presidenta y están relacionadas en algunos casos con la propuesta de transformar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en una Defensoría del Pueblo. Se dio inmediatamente después del anuncio de una reestructura importante en ese sentido. Sería, conforme a las indicaciones, este breve inicio para poner antecedentes, las últimas amenazas recibidas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a México. Le voy a hacer el uso de la palabra a los colegas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras. Veo que está en línea Ricardo y también don Roberto Herrera, el presidente de la Comisión Nacional. Sí, gracias Cecilia. El doctor Herrera va a tomar el uso de la palabra para referirse a este tema. Estaremos muy contentos de escucharles. Adelante, doctor Herrera. En primer lugar, para expresarles Adelante, doctor. Creo que ya silenciaron el otro micrófono para que no se filtre. Adelante, lo estamos escuchando. a otros y nosotros verificaremos técnicamente aquí qué está ocurriendo. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Herrera. Lo dejamos para después y lo tenemos presente. Voy a ceder el uso de la palabra a la Defensoría del Pueblo de Nación Argentina, Tomás David. Abrimos micrófono. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes para nosotros. También buenas tardes para ustedes, seguramente. Bueno, Argentina es un país federal. Realmente en el contexto de esta pandemia hemos sufrido lo mismo que ha sufrido todo el mundo, pero con una suerte de exacerbación en todas las autonomías provinciales. Antes que de profundizar en todo lo que tiene que ver con distintas persecuciones que ha habido para instituciones de derechos humanos, porque tenemos casi 46 en nuestra red que se llama ADPRA, Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, quería solidarizarme absolutamente con quien ya lo hemos hecho, de hecho a través de, en forma personal, en forma general y a través de un comunicado de esta institución que mencioné. Les decía que, bueno, las persecuciones son de distinta naturaleza, van desde, como mencionado antes Carmen, recortar presupuestos, modificaciones de leyes, intenciones de suspensión de garantías, modificaciones en el caso de los
subnacionales o en el caso de los municipales, aquí los municipios son autónomos en la República Argentina y buscan hasta modificar ordenanzas para tratar de eliminar las defensorías del pueblo, como alguna vez sucedió tal vez en España, si mal no recuerdo. Podría mencionarles también ataques contra resoluciones que generalmente tomaban las defensorías del pueblo, inclusive obviamente la de la Nación Argentina, en este caso, sobre cualquier temática que contrariara alguna de las resoluciones que por ahí tomaba algún gobernador o como también sucedió contra alguna que tomó el gobierno nacional vinculado a la pandemia. Tuvimos muchísimos problemas de varados de una provincia que no podían ir a otra y ante los reclamos, bueno, casi en más de una oportunidad se tuvo que recurrir a amenazas de amparo. De hecho, hubo algunos que hubo que hacer. Bueno, realmente ha sido un año muy difícil a donde se ha puesto sobre el tapete que la fuerza o no que puedan llegar a tener las defensorías del pueblo en tanto y en cuanto ellas puedan demostrar que no tienen miedo al poder político de turno, sea en el caso de Argentina, municipal, provincial o nacional, y mucho menos si están unidas. Y ahí la importancia que yo le doy a este evento, porque creo que fruto de todas estas 3 jornadas seguramente saldrá algo que permitirá que, fortalecido, sin actitudes corporativas, por supuesto, podamos ir punteando todo esto que estamos diciendo para dejar en claro que las instituciones, en el caso de Argentina, por ejemplo, nacionales, provinciales o municipales, no puedan ser agredidas por más pandemia que haya, porque lo que están defendiendo son derechos y garantías del pueblo que en este caso representan a través de sus instituciones. Muy breve para respetar el uso del tiempo. Muchísimas gracias, Tomás. Le vamos a hacer el uso de la palabra a Yamir González de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder encontrarme con ustedes, conocerlos. Bueno, no sé cómo sintetizar tantos ataques que ha sufrido la Defensoría del Pueblo en este último año. Sin embargo, hay que poner un poco el contexto. O sea, nosotros como Defensoría del Pueblo hemos pasado por 2 crisis muy fuertes. La primera ha sido las elecciones fallidas del año 2019 y posteriormente el tema de la pandemia por COVID. Durante todo este tiempo durante estas 2 crisis que ha vivido Bolivia, ha existido una polarización política y social muy fuerte que en primer lugar ha llegado y nos ha a nosotros puesto en el medio de una confrontación entre partidos políticos y entre clases sociales que ha sido muy dura. En primer lugar, lo que yo puedo compartirles es de que nosotros hemos sufrido una altísima estigmatización. Cualquier noticia o cualquier intervención que realizaba la Defensoría del Pueblo era tomada a mal por ciertos sectores. Nos han denunciado bastante por supuestamente parcializarnos en un lado u otro, y eso lo que ha permitido ha sido de que exista un descontento por ciertos sectores de la población, que luego ha sido tomada ese descontento por grupos paraestatales que nos han atacado de forma directa y de forma violenta en las distintas oficinas que nosotros tenemos a nivel nacional. Nuestras autoridades también han sufrido este tipo de agresiones, como la doctora Nadia Cruz y el doctor Nelson Cox, a tal punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que emitir la resolución 67-2019, por la que otorgó medidas cautelares a estas 2 de nuestras autoridades. Tentativamente el gobierno, el anterior gobierno, el de Yanine Áñez, intentó reducirnos presupuesto para poder frenar el trabajo de la Defensoría. Hemos sufrido bastantes fake news en redes sociales. Hemos sufrido bastantes ataques de la Policía Nacional y otro tipo de figura que no sé si habrá sido igual en otro país, pero el gobierno transitorio en cierto momento, para poder frenarnos, ha desconocido el mandato constitucional de la Defensora del Pueblo.
Y ello a qué ha llevado, o sea, que todos nuestros requerimientos de informe y todas las intervenciones que realizábamos en el marco de nuestra Constitución y de las normas internas no tengan ningún efecto porque no recibíamos ningún tipo de respuesta. Todos estos ataques, o esta pequeña síntesis que les estoy haciendo, han sido fruto justamente del trabajo de la Defensoría del Pueblo, de hacer las investigaciones, de denunciar las vulneraciones. Este año en particular, como nunca, hemos sido partícipes de varias acciones constitucionales, acciones de libertad que llegarían a ser habeas corpus, acciones de amparo constitucional, acciones de inconstitucionalidad abstracta en contra de normativa que ha sido emitida por el gobierno, justamente que no ha seguido procedimiento legislativo y que restringían derechos. Entonces, bueno, o sea, en realidad yo creo que todos estos ataques pueden ser replicados en otros países y pueden llegar a ser replicados porque en cierta manera han tenido algún nivel de eficacia con nosotros, porque ha paralizado en parte el servicio que nosotros podíamos otorgar. En todo caso, espero y estoy muy feliz con este tipo de trabajo que está siguiendo el FIO y estas mesas técnicas, porque es bueno también trabajar a nivel regional para, bueno, poder dar un apoyo a todas las INDHs, ¿no? Un gran saludo y muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Es súper importante recordar lo siguiente, que las circunstancias de la pandemia han hecho que nosotros nos encontremos en este entorno virtual y es la primera vez que se puede celebrar un congreso de manera conjunta, la Red Americana de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la RINCA, con la Red Iberoamericana de Ombudsman. Con ello tenemos a las dos redes en mayor extensión y de mayor número de miembros en la región iberoamericana, que nos va a permitir de alguna manera construir procesos mucho más consensuados y armónicos. En esta misma línea yo le voy a hacer el uso de la palabra a Ana Lara, que es representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, para que muy brevemente, en 2 minutos, nos comente, por favor, la situación que viene enfrentando su institución. Adelante, Ana Lara. Buenas tardes a todos. Bueno, escuchando al que me antecede, pues nos identificamos casi que al 100% con todas esas ataques que han sufrido. Realmente El Salvador es una de las instituciones nacionales de derechos humanos que se logró identificar que tuvieron ataques directos, y esto pues no es nada nuevo porque a nosotros nos antecede el contexto histórico de que desde el conflicto armado los defensores de derechos humanos fueron identificados como enemigos por ser considerados una traba para todas las acciones y sus planes de seguridad. En la actualidad, a pesar de que los defensores de derechos humanos y la institución nacional específicamente, cosa de un reconocimiento internacional, pues en El Salvador no hay una ley que proteja a defensores de derechos humanos. Entonces, la única institución que cuenta pues con ese respaldo de institucionalidad es la Defensoría. El ataque ha sido sistemático, directo al procurador desde el momento de su nombramiento como titular de la institución. Justo antes del nombramiento de él se da en una coyuntura de cambio de gobierno. Entonces, cuando él era candidato para ser elegido como procurador, empezaron a deslegitimarlo, llamándolo que pertenecía a un partido político, que obedecía a otro partido político, y el actual presidente de la República se atrevió a pedirle a los diputados que no lo eligieran a él, queriendo interferir pues también en el órgano legislativo, que él no tiene por qué interferir. Y estos ataques se han ido agudizando, y más ahora en el contexto de COVID. La Procuraduría elaboró un informe preliminar, el cual reflejó un mal manejo, improvisación, negligencia gubernamental en cuanto a la atención hospitalaria, una grave falta pues, de acceso a la información. No ha querido rendir cuentas del manejo de la pandemia, entonces al solicitársele, pues lo ve como que es algo personal y es un ataque hacia su gobierno.
cuando pues es parte del mandato constitucional que tiene la institución. Nosotros estamos claros que todos estos ataques vienen a deslegitimar y quizás a restarnos un poco esa capacidad de acción, porque actualmente somos quizás la única voz que se pronuncia en favor y en defensa de los derechos de los salvadoreños. Entonces estamos claros con eso. A pesar de que el Estado salvadoreño suscribió la resolución bienal que acaban de firmar en el Consejo de Derechos Humanos, y a pesar de hacerlo, nosotros nos alegramos porque pensamos que era un buen nuevo comienzo, pero también nos llevamos la sorpresa que ahora viene un recorte presupuestario para la institución. Entonces, aparte de no haber sido reforzada la institución porque le tocó lidiar con el mismo presupuesto para todo lo que se ha tenido que hacer en esta pandemia, que no se... El procurador y el equipo, un 10% de la Defensoría no paró ni un día de trabajar en toda esta pandemia, fue presencial. El demás personal pues lo hicieron de manera remota, pero no se paró de verificar y de estar acompañando a las víctimas. Los casos quizás más críticos fueron las personas que fueron detenidas arbitrariamente, porque el gobierno permitió que la policía ejerciera, pues sí, de manera coercitiva, hiciera cumplir la cuarentena obligatoria. Y en gran parte de esta cuarentena se hizo no bajo una ley como tal, sino que con decretos ejecutivos que no tenían esa fuerza legal para obligar a las personas a cumplir, y aún así lo hizo por medio de la policía. Al final de todo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró todos esos decretos, pero en todo este mal manejo de la pandemia, pues muchas personas fueron vulneradas en su derecho, en su integridad, en su libertad, y pues no han sido reparadas esas vulneraciones. Así que yo me quedo ahí, me solidarizo con todos y me identifico, y pues sigamos en esta tarea. Gracias. Sí. Qué lástima que no tengamos más tiempo, pero gracias a Dios todo el día de mañana tendremos un proceso bastante largo de reflexión, pero este será el grupo técnico que de alguna manera tenga la oportunidad de materializar las reflexiones en el marco de este proceso, pero también los resultados que se den durante la jornada de mañana. Voy a permitirme invitar a Edmundo Vaca de la Defensoría del Pueblo de Ecuador. Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo de nuestra máxima autoridad, el doctor Freddy Carrión Intriago, en su calidad de defensor del pueblo del Ecuador y presidente de GANRI. Adicionalmente, como ustedes saben, nosotros los hechos fundamentales que podemos poner en consideración de los compañeros y compañeras, no sin antes solidarizarnos con todas esas personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza que sufren violencia día a día en toda la región y en todo el continente. Los hechos de octubre del 2019, que son de conocimiento de ustedes, es un tema a poner en el tapete, por cuanto el decreto 883 dictado por el señor presidente de la República, por el cual quitó los subsidios a la gasolina, trajo como consecuencia protesta social y que derivó en actos de violencia. Hubieron víctimas que lamentar dentro de mi país. La Defensoría del Pueblo del Ecuador estuvo permanentemente activa 24/7, como es nuestra obligación y nuestra responsabilidad dentro de nuestras atribuciones, y esto llevó incluso a que nuestra máxima autoridad, el doctor Freddy Carrión Intriago, sea amenazado con colocar una bomba en su domicilio dentro de estos hechos que acabo de relatar. Fueron 11 días aproximadamente en los que hubo bastante conmoción social dentro de mi país. Existió abuso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas policiales y, por qué no decir, militares dentro de este tema, y consecuentemente a eso se formó una comisión de la verdad que tiene por objeto presentar un informe que en los próximos días saldrá a la luz pública y serán de conocimiento de todas y de todos ustedes. Para no ser muy extenso en mi primera intervención, decirles que también el Ecuador ha sido un poco pionero
en cuanto a establecer una política integral para la promoción y protección de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. En el año 2019 se formó una mesa interinstitucional con instituciones del Estado para crear el marco teórico conceptual para esta política integral que tiene por objeto la promoción y protección de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Hemos venido trabajando durante este año, tenemos listo el marco teórico conceptual, va a ser entregado en los próximos días a las 8 autoridades que conforman esta mesa interinstitucional, y el siguiente paso, que me extenderé un poquito en explicarlo en el qué hacer, que Cecilia muy generosamente nos decía que es la segunda parte de de nuestras intervenciones, la idea es construir un protocolo único de atención para personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. Eso, vuelvo a solidarizarme con todas las personas, decir que me siento muy orgulloso de pertenecer a esta mesa de trabajo y que estoy a las órdenes para cualquier cosa que pueda servir de utilidad. Muchas gracias, Cecilia. Te agradezco mucho por la intervención. Voy a preguntar si es que los colegas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Guatemala se encuentran presentes. Si no se encontrarán presentes, le voy a hacer el uso de la palabra a quien habíamos solicitado una intervención posterior, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras. Don Roberto, ¿se encuentra usted en línea? Cecilia, me ha pedido el doctor Herrera que pueda hacer uso de la palabra la tarde de hoy, rogándole las excusas del caso, porque por cuestiones de atender otros temas también de las mismas redes y de otras emergencias se ha tenido que retirar, pero les ha dejado muchos saludos y un fuerte abrazo a la distancia para todas y todos, esperando que todas estén bien. En ese sentido, déjeme decir que tomando en consideración todo lo escuchado, pues esta Institución Nacional de Derechos Humanos también ha tenido, digamos, algún tipo de circunstancias que han atentado en contra de la independencia de la institución, la cual para el señor comisionado ha sido un tema vital para garantizar los derechos humanos de la población hondureña. Es muy normal que instituciones como las nuestras sean objeto de ataque por parte, en muchos casos, de autoridades del Estado a través de su gobierno, pero también a través de organizaciones de sociedad civil, cuando los criterios que son utilizados para la identificación, investigación y sanción o resolución de casos no son los que las organizaciones así lo desean. En ese sentido, siempre ha sido parte de nuestra institución el poder visibilizar todo el trabajo para que la transparencia y los procesos de investigación hablen por nuestra institución, lo cual ha hecho que podamos salir bien en cuanto a esas críticas que muchas veces no son constructivas de los procesos que la institución realiza. El Comisionado Nacional de Derechos Humanos se ha desempeñado, como lo ha manifestado la Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos, en un contexto difícil, pero recientemente con la batuta del doctor Roberto Herrera pudimos acreditarnos como una institución nacional de derechos humanos con clase A por sacar adelante todo ese trabajo a pesar de esas situaciones difíciles en el país. Las crisis postelectorales consideramos que en todos los países ponen a prueba el sistema democrático en nuestros países, pero la institución ha salido bien a través de esos procedimientos de investigación, documentación y publicación de informes. En el marco de la pandemia igualmente se han efectuado acciones que no gustan, producto de los informes que se presentan y los criterios que son basados en los documentos que son o estén sustentados con las investigaciones, pero no descartamos que a futuro siempre continúen habiendo situaciones contra la Institución Nacional de Derechos Humanos, y en ese sentido estaremos siempre al pie de la bandera para continuar realizando nuestra labor
de defensa de derechos humanos en nuestro territorio. No quiero dejar de reconocer la labor que se ha venido desarrollando por parte de la institución en Honduras para poder garantizar los derechos humanos de toda la población hondureña, a pesar de esas duras situaciones que se pueden enfrentar con las autoridades u otros actores externos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Voy a hacer el uso de la palabra a nuestros colegas de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay, Carlos Montesano y Margarita Navarrete, para que tengan a bien hacer uso de la palabra en el Pleno. Creo que al doctor Montesano se está con el micrófono apagado. No lo estamos escuchando. Hola, ahora sí. Ahora sí, adelante, doctor. Buenas tardes para todas y todos los colegas de América. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. Nuestra conversación la vamos a dividir en dos partes. Yo voy a ser muy sintético en algún tema y la compañera Ana Margarita va a cerrar nuestra intervención. Nosotros, a diferencia de lo que hemos estado escuchando en este ratito que nos hemos podido comunicar, los ataques que ha recibido nuestra institución no están determinados por la situación de la pandemia, sino que obedecen a otras circunstancias. Nuestra institución es de las últimas, recién se puso en funcionamiento en el año 2012, luego de una ley que se votó en el año 2008, y de alguna manera este es el segundo consejo directivo, pluripersonal, a diferencia de todos, está haciendo sus primeras experiencias en un proceso, bueno, que cada uno lo habrá vivido en su país. Nosotros hemos detectado dos clases de problemas, dos clases de ataques, unos estrictamente jurídicos contra la autonomía de la institución y otros políticos partidarios, muy a nuestro pesar, también de parte del sistema político. En el Uruguay el sistema de justicia tiene dos subsistemas muy claramente marcados. El que representa al Poder Judicial, con un órgano de cinco ministros de rango constitucional, con sus juzgados, con sus tribunales, lo que es el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, y por otro lado está el subsistema que encabeza el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que por decirlo en términos muy generales, revisa toda la actividad del Estado, desde una multa de tránsito a una licitación. Esto es el marco muy general. La institución intervino en una denuncia que fue presentada por el accionar de un gobierno provincial que dejó sin trabajo a unos cientos de trabajadores en un cambio de administración. La institución intervino, hizo una investigación y sacó una resolución que ese gobierno provincial no lo quiso tomar. Y lo recurrió ante primero la institución y después lo recurrió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a pesar de que la ley de creación de la institución dice que es autónoma, no estará sujeta a ninguna autoridad y que las resoluciones que emite son inapelables. Resoluciones solamente, el resto de los actos administrativos pueden ser pasibles de ser atacados. Y bueno, cuando estaba tramitando esa nulidad que le fue presentada por este gobierno departamental, este gobierno municipal, detectó que el artículo 7, donde se dice que las resoluciones son inapelables, podría estar afectando algunas normas constitucionales, en particular una que dice que todos los actos administrativos son recurribles. Por competencia, suspendió esa actuación y se lo pasó a la Suprema Corte de Justicia, que es la que tiene competencia exclusiva en materia de constitucionalidad, de revisión constitucional de las leyes. Y bueno, y la Suprema Corte de Justicia, en una decisión dividida, 3-2, entendió que la norma del artículo 7 de la ley nuestra es inconstitucional.
teniendo presente, eso sí, de que en el Uruguay las inconstitucionalidades no son generales, sino que se aplican al caso concreto. La Corte entendió que todos los actos, la Institución Nacional de Derechos Humanos, cuando alegó sus defensas, dijo que si bien en sustancia la emisión de la voluntad de la institución puede entenderse como un acto administrativo, sustancialmente no lo es desde que no causa Estado y son recomendaciones que no obligan. No crean, ni suprimen, ni modifican otros actos administrativos. Por tanto, no podría ser objeto de impugnabilidad. Ese fue el argumento que manejó la institución, que fue avalado por el fiscal de corte, que tiene dictaminante técnico obligatorio en estas acciones, y fue el argumento de la minoría, los dos ministros que perdieron en la votación. Eso es lo que el caso que nosotros hemos entendido que es un ataque a la autonomía de la institución, es un mojón en nuestro relacionamiento con el Poder Judicial, no causa Estado, es para el caso concreto y además está sujeto a la integración de la Suprema Corte, que mañana, cuando cambie, porque se jubilen o por mayoría de edad, los integrantes puede cambiar, pero en este momento, con ese dictado del acto, nosotros entendemos que ha sido un ataque a la autonomía de la institución y un desconocimiento flagrante a las obligaciones que ha asumido el Uruguay en materia de derecho internacional. Eso es en principio la primera intervención nuestra. Ahora le voy a pasar la palabra a Margarita, que va a hacer otras consideraciones también de otros ataques que ha sufrido la institución. Buenas tardes, un saludo a todos también. Y complementando lo que dice Carlos, además de los ataques jurídicos, que tal vez en realidad son mucho más importantes porque van al corazón de la naturaleza de la CNDH cuando están pensando en la Suprema Corte resolviendo la inconstitucionalidad de la impugnabilidad de los actos de las resoluciones y recomendaciones de una institución nacional de derechos humanos, o sea, va contra la naturaleza propia de la institución. Pero además, como este año nos tocó un año de cambio de gobierno, que implicaba, veníamos de una tradición de 3 gobiernos seguidos del Frente Amplio, una coalición de partidos de izquierda, a una coalición de partidos actualmente en el poder de centro-derecha, digamos, de alguna manera, de centro, no es que todos son del mismo perfil, esa coalición es de un amplio abanico de partidos, pero igualmente, digamos, ha habido una persecución y algunos ataques más del tipo político, ¿no? Algunos de ellos en realidad tienen que ver con el libre juego de la democracia, no se entienden necesariamente como ataques en un sentido sustantivo, en la medida que también las instituciones estamos obligadas a transparencia, a someter también nuestras actuaciones al debate y la crítica de la opinión pública, ¿no? En ese sentido, no es tampoco eso un problema, pero se entiende que ha habido desmesura en algunas situaciones en la forma en que se ha dirigido la institución, ha habido editoriales de partidarios, de cualquiera de los partidos que forman de la coalición de gobierno, para decirles títulos que pueden ayudar a ver la característica de la referencia es, por ejemplo, una es inútil y de izquierda, ¿no? Es decir, refiriéndose a la institución, o cerrar la INDDH, o con ese tipo de calificativos poder entrar a ver de cuál es el rol de la institución. Entendemos que también hay un proceso de ajuste a veces, lo que tiene que ver con el marco de una institucionalidad que ha cambiado y de manera muy fuerte en Uruguay en este último tiempo, no solamente respecto a la creación de la institución, sino incluso a la propia agenda de derechos humanos que ha sido bastante compleja. Pero, por ejemplo, ha tocado que la institución ha sido citada, es decir, más allá que concurre al Parlamento normalmente para dar opiniones sobre proyectos de ley, etcétera, pero ha sido citada para explicar resoluciones.
Y esas explicaciones o actuaciones también en el cumplimiento de sus competencias, por ejemplo, respecto en el marco de la competencia sobre la ley de salud mental. Y esas audiencias, solamente para, digamos, para no abordar en los casos concretos, pero han sido, la verdad, formas de inmiscusión en las decisiones internas. Por ejemplo, preguntar por qué una decisión del Consejo Directivo fue 4-1, por qué eso no se resolvió una investigación administrativa contra una directora. Es decir, ese tipo de cosas que realmente implican no solamente una falta de respeto institucional y agravios realmente en las formas de expresarse y demás, sino que a su vez, de alguna manera, en algunos casos hasta amenazas veladas, ¿no? Que no se han concretado, que tuvo mucho que ver, además, y fue muy importante e interesante, la solidaridad manifiesta por organizaciones locales e internacionales, que se concentraron esas solidaridades, esos apoyos en comunicados, en declaraciones, tanto en los meses sobre todo de julio y agosto, ahora próximo pasados, donde uno podría señalar las organizaciones de derechos humanos más importantes, de referencia, como también las internacionales. O sea, entendemos que ahí la familia de la CINDH también ha sido importante en la medida que hubo pronunciamientos de la FIO, de la ILO, de la Oficina Local Regional, de Naciones Unidas con sede en Chile. Es decir, preocupación por distintos ámbitos justamente también para tratar de como demostrar, bueno, aquí estamos, no es de cualquier manera que se pueden llevar por delante a una institución, ¿no? Pero, digamos, en términos, en este momento se está discutiendo el presupuesto en Uruguay, el presupuesto quinquenal, y la verdad es que también es un momento que estamos alerta acerca de qué va a pasar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita y Carlos. Yo debo lamentablemente que ser muy tirana con los tiempos. Estamos ya habiendo concluido la primera hora. Nos queda una hora más y todavía tenemos una prelación de otras instituciones. Les pido encarecidamente poder ser concretos porque el siguiente bloque de reflexión realmente va a ser el bloque del qué hacer o cómo hacerlo. Entonces, voy a permitirme y le voy a hacer el uso de la palabra a Leticia Prado de la Defensoría del Pueblo de Paraguay. Adelante, Leticia. ¿Nos escuchas? Buenas tardes para todos. ¿Se escucha? Perfectamente bien, Leticia. Estamos atentos. Buenísimo. Un saludo de parte del señor Defensor del Pueblo de la República del Paraguay, Miguel Ángel Godoy Servín, ¿verdad? Y nosotros como Defensoría del Pueblo del Paraguay le quería comentar más o menos de manera general y un poco rápido también en honor al tiempo, cómo estamos. Y nosotros realmente mejoramos nuestro posicionamiento delante de las intervenciones que hemos tomado de manera especial delante de la crisis de esta pandemia, ¿verdad? Y nosotros no hemos parado desde que comenzó esta eventualidad de la pandemia. Estuvimos con varios proyectos de asistencia sociales, inclusive se creó una dirección general a causa de esto, ¿verdad? De la urgencia que estamos pasando realmente todavía como país, pero que fue más alarmante aún, sigue siendo alarmante realmente, pero fue como que más desesperante, vamos a decir, a los inicios. Entonces, como Defensoría del Pueblo, nosotros no pudimos estar ajenos a eso y el doctor Miguel Ángel Godoy Servín tuvo la brillante idea de poder crear una dirección general de asistencia social y servicios sociales, en donde la doctora Alejandra Barrio es quien está como directora general y yo estoy actualmente como directora en la parte de política social y seguridad. Y los proyectos que fuimos realizando fueron varios. Por ejemplo, inauguramos un albergue para personas en situación de calles,
en donde estuvimos trabajando de manera coordinada con Alcohólicos Anónimos también para poder reforzar esta situación en que se encuentran ellos. O sea, realmente entramos en varias partes de la protección, de la defensa de los derechos de las personas vulnerables, con el tema, por ejemplo, de la asistencia también en cuanto a las ollas populares aquí de víveres y varias actividades realmente. Trabajamos muy de cerca con el sector privado porque realmente tuvimos también un recorte en los presupuestos, ¿verdad? Estuve escuchando también que con algunas instituciones pasó eso. Entonces, lastimosamente, tuvimos un recorte, no tenemos también tanto presupuesto, vamos a decir, para la parte social, pero dentro de todo, realmente vamos respondiendo en todas las áreas, en la parte de salud. Hoy, por ejemplo, nos reunimos con la Secretaría de las Personas Discapacitadas del Paraguay, también así vamos nosotros respondiendo como podemos, articulando con las demás instituciones, pero también quiero resaltar que con alianzas estratégicas, porque si bien así nosotros como Defensoría del Pueblo, de repente las otras instituciones del Estado es como que nos ven como enemigos, ¿verdad? Y realmente tenemos más respuesta positiva, vamos a decir, muchas veces con los sectores privados. Ya sean las organizaciones civiles, la Fundación Paraguaya acá, que trabajamos con la parte de proyectos Mujeres Emprendedoras, también estamos trabajando con la Fundación CONIM, que es para madres en situación de desnutrición, en situación vulnerable, con la Comunidad Católica Shalom, y así varias instituciones que realmente nos van apoyando y vamos haciendo un trabajo integral, vamos a decir, ¿verdad? Y eso es más o menos así un pantallazo de nuestras acciones, ¿verdad? Y también agradezco el espacio por tenernos en cuenta y eso, ¿verdad? Muchísimas gracias, Leticia. Nos quedan todavía en línea algunas instituciones. Les voy a pedir encarecidamente que nos centremos en la temática, que es poder reflexionar alrededor de las presiones, ataques que han sufrido nuestros titulares o las instituciones, e incluso poder incluir en este proceso reflexivo a los ataques que se han podido generar contra contingentes de defensores de derechos humanos en el marco de sociedad civil. Le voy a hacer el uso de la palabra a Fabricio Echavarría de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica. Me quedé en línea Anaí Quintero de Panamá y no he olvidado a los colegas de la Defensoría del Pueblo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, adelante, Fabricio, te escuchamos. Muy buenas tardes, un caluroso saludo para todos. Primero las disculpas por conectarme algo tarde, pero bueno, ya al final lo pude lograr. Respecto a la situación en Costa Rica, pues este año ha sido bastante convulso para la Defensoría de los Habitantes, particularmente la defensora doña Catalina Crespo, a raíz de una investigación que se hizo en la que se vio involucrado la Presidencia de la República, empezó a recibir ataques de diputados del partido de gobierno. En ese momento tuvimos, pues eso tal vez que no llamaría la atención, particularmente por dos cosas. Primero, porque el partido de gobierno en ese momento, este grupo de diputados no había apoyado la candidatura de doña Catalina. Sin embargo, las presiones se extienden a posteriormente lograr un acuerdo después de la investigación que se realiza contra el presidente, el cual llega a instancias judiciales actualmente todavía pendientes. Se hace una comisión para lograr la destitución o buscar la destitución de doña Catalina Crespo como defensora de los habitantes. Una de las particularidades que tiene este proceso es que vio involucrado a los propios funcionarios de la institución. Prácticamente teníamos un 50% de funcionarios que manifestaron públicamente y que buscaron apoyo en otras organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitaron públicamente la destitución de doña Catalina ante los diputados de la República.
doña Catalina se presenta a un proceso administrativo en la Asamblea Legislativa que tiene unas características que no permitían, digamos, un debido proceso para la señora defensora. La ley de la Defensoría de los Habitantes es muy laxa al momento de poder establecer procedimientos en contra de la Defensoría, cosa que no solamente había pasado una vez en los últimos 27 años desde la creación de la Defensoría, cuando doña Lisbeth fue enfrentada a un proceso por destitución, por un caso donde fue un habitante el que se quejó por una actuación propia de la institución. Sin embargo, la vinculación política que tuvo este proceso fue el que más llamó la atención. Entonces, la ley es muy laxa, permite en cualquier momento prácticamente la apertura de una investigación contra el defensor de los habitantes, no establece un procedimiento, y eso permitió que la defensora se enfrentara a un procedimiento, por decirlo así, poco transparente. Pese a esto, la comisión se inicia, se llevan aproximadamente 18 puntos, los cuales son debidamente solventados por doña Catalina, y en una votación de 5-2, la comisión de investigación que pretendía la destitución de doña Catalina, pues resuelve que no hay lugar a ninguna investigación o procedimiento para destituirla, y se llega a solventar este proceso. Pero sí debemos de llamar la atención que en este caso, pues tuvimos la particularidad de que es un grupo interno de la institución que busca la destitución del propio jerarca. Actualmente, pues ya solventamos la situación, ya tenemos desde septiembre, ya estamos trabajando, digamos que las aguas han vuelto a su cauce, pero sí es de llevar a reflexión, digamos, también que muchas veces sentimos que los ataques a nuestras instituciones pueden venir a lo externo, pero también hay situaciones internas que pueden derivar en algunos hechos conflictivos, de los cuales después podemos ampliar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabricio. Ciertamente ha sido muy importante. Tengo en línea, por favor, déjenme saber, tengo a Anaí Quintero de Panamá, le pido que sea muy sucinta y luego le cederemos el uso de la palabra a los colegas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si hay alguna otra institución nacional o alguna otra institución autonómica, estatal o provincial, déjenmelo saber porque es lo que encuentro en ese instante. Anaí, lamento ser muy rigurosa con el tiempo, te voy a pedir 1 minuto, si no un poco más, si es que estás en línea. Adelante. Creo que los colegas de la Defensoría del Pueblo de Panamá no se encuentran, entonces, como el tiempo lo tenemos que hacer eficiente al máximo, le voy a hacer el uso de la palabra a María de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola, sí. Adelante, te escuchamos. Lo mío es muy corto. Yo estoy más bien para enriquecerme de la experiencia y del debate de ustedes, pero no quería dejar como Defensoría de solidarizarme y solidarizarnos por los ataques recibidos. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa, y desde este año desarrollamos un programa de observación y asistencia para el fortalecimiento institucional de las Defensorías del Pueblo, donde a través de reportes semanales y suplementos buscamos la cooperación e intercambio de buenas prácticas en pos del fortalecimiento institucional, y específicamente también estamos muy atentos a los ataques que reciben las instituciones y a la labor que realizan. Es muy breve. Muchísimas gracias. De la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bueno, nada más. Exactamente, Juan Carlos, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpen ahí que me conecté también tarde, espero haber entendido la dinámica. Mi nombre es Juan Carlos Arjona, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Sobre los distintos ataques, pues también depende en un sistema federal que tenemos 33 comisiones públicas, tenemos desde menciones en congresos de entidades federativas en donde no les gusta el trabajo que hacen las comisiones. Recientemente en Quintana Roo, el presidente de la Comisión Estatal recibió un llamamiento de diputados y diputadas locales porque decidió emitir medidas cautelares a favor de mujeres que estaban protestando ante autoridades del gobierno justamente municipal ahí en Cancún, si mal no recuerdo,
y hubo una dispersión de la manifestación utilizando, digamos, disparando al aire, pero también hiriendo a personas, y hubo un pronunciamiento del presidente de la Comisión Estatal y semanas después el Congreso hizo un llamamiento de por qué había hecho justamente estas medidas cautelares, porque las mujeres que estaban protestando en el edificio público estaban generando destrozos. También ha habido desde hace un par de años, ¿no? Digamos, fue más intenso con la llegada de la nueva presidencia aquí en México en general, la mención de que las comisiones públicas, en particular la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tenía ingresos muy elevados. Entonces justamente hubo todo un estira y afloja para tratar de reducir justamente el presupuesto y los salarios de quien encabeza la Comisión Nacional, pero pues que tuvo su réplica en las comisiones estatales y en los gobiernos locales que eran encabezados por el partido de Morena. El otro tema que es relevante sobre los distintos, digamos, ataques o conflictos o como le queramos ahí denominar, es en la actuación, por ejemplo, que ha venido haciendo la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México al cubrir las marchas y protestas de mujeres feministas, en particular de los que llamamos bloque negro, que utilizan acciones directas justamente para manifestarse, y que derivado del acompañamiento, pues se ha buscado justamente siempre estar al lado de ellas cuando hacen esta práctica que le llamamos de encapsulamiento y de otro tipo de prácticas de la policía de la ciudad, en donde pues personal de la comisión le pide de manera directa a las autoridades, a las policías, ¿no? Y quienes comandan que aperturen el diálogo, que dejen justamente seguir transitando a las personas, y en ocasiones pues se prolongan mucho esos diálogos, ¿no? En donde justamente no hacen caso a lo que estas comisiones, en este caso la de la Ciudad de México, propone, ¿no? O plantea. También hubo hace ya, yo creo que ya como un año ya con esto de la pandemia, ya no tengo bien las fechas, hasta donde recuerdo también un incidente en Baja California directamente con el presidente de una comisión estatal ahí en Baja California. Y bueno, es variado, ¿no? Es variado. Creo que un tema técnico, quizás nada más hacer mención, es que derivado por, al menos eso es el argumento de las organizaciones de la sociedad civil, pero que puede atentar o no contra la autonomía. Hace algunos años empezaron a presentar juicios de amparo en contra de actuaciones de las comisiones públicas de derechos humanos, en particular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde comúnmente el Poder Judicial no se metía en las determinaciones de las comisiones públicas en por qué decidían si emitir o no una recomendación o si la recomendación se había hecho adecuadamente, pero en los últimos 10 años, derivado de estos distintos juicios de amparo, ha habido algunos tribunales colegiados e inclusive la propia Suprema Corte que le ha dado ingreso y ha resuelto en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y hay un poco el debate, más allá de mi opinión personal, ¿no? Porque vengo justamente de esa sociedad civil en que hacíamos ese tipo de cosas, ¿no? Sí tiene que ver con el tema de la autonomía frente al Poder Judicial, ¿no? Si el Poder Judicial puede entrometerse en los criterios que determina las comisiones públicas en sus resoluciones. Eso sería. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Veo que se ha sumado a la reunión Ricardo Arias, de la Defensoría del Pueblo de Colombia. Ricardo, por favor, en atención al tiempo, te cedo el uso de la palabra, te pido ser sumamente breve. Muchísimas gracias, Cecilia. Un saludo muy especial a todos los representantes de los distintos países a nivel Latinoamérica, Suramérica. Es de verdad un espacio muy importante para nosotros como Defensoría del Pueblo. Mi nombre es Ricardo Arias y soy el defensor delegado para la prevención al riesgo en derechos humanos y el sistema de alertas tempranas. Tal vez algunos de ustedes han mencionado cómo hemos trabajado desde Colombia alrededor del sistema de alertas tempranas para prevenir y mitigar cualquier tipo de riesgo alrededor de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. En nuestro país hay una gran riqueza y radica en la naturaleza de las distintas tipologías de líder social, desde comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, desde personas que defienden los derechos
culturales, en materia de educación, en materia de trabajo, en fin, personas también que han acompañado el proceso de paz en nuestro país y que llevan unos liderazgos muy fuertes a nivel regional. Casi que no podría decirles a ustedes que la mayor cantidad de líderes sociales está concentrado en el occidente de nuestro país o en el norte de nuestro país, porque mentiría, me quedaría corto, porque esta gran riqueza casi que se expande por todo Colombia. Hoy si hacemos un balance, digamos, muy aproximado, tendríamos un país con cerca de 5 o 6 millones de líderes sociales, defensores de derechos humanos, muchos de ellos, lo que nosotros denominamos acá, líderes de juntas de acción comunal, que también tienen una gran riqueza y una gran diversidad dentro de quienes componen estos grupos. Así que desde la Defensoría del Pueblo hemos realizado un trabajo viéndolo desde lo positivo. Hay unos temas que preocupan bastante a nivel nacional y es una serie de acciones que ponen en riesgo a estos defensores de derechos humanos, desde la presencia de grupos armados organizados en diferentes zonas del país, el uso o la extracción ilegal de minería, el narcotráfico, las rutas de narcotráfico por distintas zonas, especialmente por el Pacífico, y esto sumado a una estigmatización por parte de algunos sectores a los distintos liderazgos sociales, pues ha puesto a los líderes y a los defensores de derechos humanos en una posición que requieren del acompañamiento del Estado para que puedan continuar con sus procesos y su representación en la comunidad. En ese sentido, pues levantaba la mano porque quería también contarles acerca de Estamos Contigo, una estrategia extraordinaria de la Defensoría del Pueblo. El defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo, recién llega a esta importante posición en Colombia, lleva cerca de 3 meses en este cargo, y con esta estrategia lo que se busca hacer es fortalecer cada vez más la prevención, mirar la protección no solamente individual, sino también desde un eje colectivo, buscar que no, cada vez más luchar contra la no estigmatización de los líderes, reconocer por el contrario su trabajo y la defensa de los derechos humanos. El acceso a la justicia es un tema fundamental para el liderazgo social en Colombia. Y por último, uno que no deja de ser importante es capacitar también a cada uno de los funcionarios públicos en el país en materia de derechos humanos. Hay que manejar un lenguaje propositivo de reconocer a los líderes y a los defensores de derechos humanos en nuestro país. Muchísimas gracias, Cecilia, y a todos también. Les agradezco muchísimo. Quiero, por favor, invitar a cualquier otro colega de las defensorías o instituciones nacionales o subnacionales que se encuentren presentes, que no han sido llamados, por favor, que hagan uso de la palabra. Ya tenemos sobre la marcha aproximadamente poco más de 12 instituciones que han hecho el uso de la palabra. Quiero preguntar si se encuentran los colegas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Guatemala. Buenas tardes. La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, Gabriela Mundo, soy directora de Relaciones Internacionales. Un saludo a todos los colegas que se encuentran el día de hoy en este espacio virtual. Pues creo que la intervención nuestra es comentarles que en Guatemala en los últimos años ha habido una reducción significativa del espacio democrático, y eso ha incluido, digamos, no solo el ataque a operadores de justicia, el ataque a periodistas, a defensores de derechos humanos, pero también al mismo procurador y la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esto se ha visto reflejado en reducciones significativas del presupuesto, un 20% del presupuesto anual que nos han reducido por los pasados 2 años, pero también con una cantidad de antejuicios, denuncias penales, también denuncias administrativas por el órgano contralor. Todo esto para desgastar y, digamos, acallar al Procurador de los Derechos Humanos, que ha tenido un papel muy proactivo y en defensa de los derechos de las personas. En realidad, en específico, han habido denuncias por su labor a favor de la comunidad LGBTI, por los derechos de las mujeres, y eso, digamos, en una sociedad tan conservadora como es Guatemala, ha significado, digamos, represalias. Creo que
al final tenemos en común más que el trabajo por los derechos de las personas, también que en nuestras sociedades los espacios democráticos se han ido reduciendo y esto implica ataques a las instituciones que representamos. Digamos, en distintas expresiones que serán ataques a las personas defensoras o que serán recortes presupuestarios. En cada sociedad se expresarán de manera distinta, pero finalmente lo que pretenden, digamos, es ir limitando la defensa de los derechos de todas las personas, y es acá que reunidos y con acciones conjuntas, coordinadas y con acuerpándonos unos a otros, creo que podemos también tener un frente común en el que podamos actuar juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, señores, nos encontramos, son las 4 de la tarde y esta sesión acaba a las 4:30. Voy a hacer muchísima mención sobre temas que han sido presentados de manera recurrente. Ciertamente nosotros tenemos todo el día de mañana para poder seguir pensando y reflexionando alrededor de justamente estas represalias y especiales situaciones que les ha tocado enfrentar a más de una institución. La primera reflexión es la siguiente. Ciertamente hay cierta sistematicidad y recurrencia con respecto a algunas presiones que han venido enfrentando tanto las instituciones como sus titulares. Lejos de lo que pudiese parecer, estas acciones se han sucedido en menos de 20 meses y se han incrementado de manera sustantiva con ocasión de eventos de gran conflictividad social en el marco de algunos procesos que enfrentaron la región durante el año 2019 y que de alguna u otra manera también se han visto mucho más presentes alrededor de los procesos vinculados a la pandemia. De expresiones que han sido presentes permanentemente en la exposición de las más de 2 instituciones aquí participantes son las siguientes. Que en buena cuenta parece que existiera una conjunción y una congruencia con respecto a identificar que los ataques tienen que ver con una presión y dirigida hacia las autonomías de las instituciones. Evidentemente, se cuestiona las acciones y las intervenciones y se ataca su concepto de independencia. Luego, ha sido casi una variable permanente en todas las intervenciones el escuchar de la reducción presupuestal como un mecanismo colateral para minimizar la capacidad de seguir accionando funciones a las instituciones nacionales. Luego, los ataques alrededor de la exposición de las vinculaciones políticas y también a una reflexión que no es menos relevante. Evidentemente, las instituciones nacionales de derechos humanos y las diversas oficinas de ombudsman, independientemente del nivel de gobierno y de gestión que representen, tienen como rol fundamental la promoción y protección de derechos humanos, pero adicionalmente a ello, las democracias sólidas, los estados de derecho necesarios para el desarrollo de nuestros países requieren de instituciones de derechos humanos igualmente independientes, autónomas, que tengan la capacidad no solamente de supervisar el ejercicio del Estado, sino velar por la prestación del buen servicio a los ciudadanos en su rol de promoción y protección. Entonces, tenemos exactamente media hora y no queremos utilizar más allá del tiempo que hemos pedido a cada uno de ustedes que lo reserven para la gestión de este proceso. La pregunta en concreto, y ya no voy a hacer un circuito, sino voy a pedir a todos ustedes que en el marco de esta sesión hay una figura, un icono de la mano. Si desean intervenir, por favor, presionen y yo llevo un correlato enumerado de las intervenciones. La pregunta en concreto sería, primero, ¿existen condiciones como para que este grupo temático trabaje alrededor de algún proceso de análisis y de reflexión en concreto? La primera. Y segundo, ¿qué hacer? Porque ciertamente tanto la Federación Iberoamericana del Ombudsman y la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del continente americano se han esforzado por trabajar declaraciones de respaldo a las instituciones y a sus titulares. Están trabajando también por generar espacios de incidencia
en los organismos y en el sistema de derechos humanos de la región, pero la pregunta sería, ¿es suficiente? ¿Se puede hacer más? Los ataques están directamente vinculados a la institución o se entienden también indirectamente extendidos hacia la defensa de defensores. Por favor, muy rápidamente, quienes quieran hacer uso de la palabra, les pido por favor que presionen el icono de la mano alzada como para poder concederles una prelación de intervención. Veo que tenemos a 2 personas que acaban de ingresar a la sala. Tenemos el uso de la palabra. Los tengo solamente, lamentablemente, como iniciales en un nombre. ¿Quién está identificado con las iniciales C y P? Creo que es Sergio Villarreal. Adelante, Sergio. Gracias, Cecilia. Pues seré muy concreto como lo solicitaste. Y un paréntesis que es importante señalar es que ya lo comentó incluso Ricardo de Colombia y tú misma, no dejemos y no debemos dejar pasar también el panorama de los ataques a los defensores civiles de derechos humanos. En México es una situación gravísima. En los últimos 2 años se han registrado 20 homicidios de defensores civiles. Llevamos una estadística de los últimos 14 años y han sido 60. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 2 años se ha realizado la tercera parte de estos homicidios. Y ahora bien, vamos a los puntos en concretos. Y yo creo que los objetivos que podríamos hacer o las propuestas van en 2 caminos. Uno, ante un ataque inminente de gravedad, un camino es, incluso ya es una idea esbozada en su momento por el compañero de Bolivia, una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana. La idea a plantear es que las solicitudes en estos casos sea apoyada por otras instituciones nacionales. En México tuvimos el apoyo al solicitar medidas cautelares en favor de niñas y niños migrantes que fueron separados de sus familias en frontera sur de Estados Unidos. Contamos con el apoyo en esas medidas cautelares de las defensorías y de las instituciones de derechos humanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Colombia. Ese sería un punto. Y el otro, ya como una medida de prevención, es quizás diseñar una campaña de conocimiento de las labores que realizamos en las instituciones públicas de derechos humanos. Eso nos fortalecería y revaloriza el trabajo que tenemos, prevendría igualmente la reducción de los recursos públicos para cumplir con nuestras obligaciones. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias, Sergio. Hemos tomado debida nota. Carmen Comas, de la Secretaría Técnica de FIO, solicitaba el uso de la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Yo es que he estado entrando y saliendo, pero no quería dejar pasar la ocasión de hablar de algo que ha ocurrido en España. Bueno, mejor dicho, que no ha llegado a ocurrir por la presión internacional, porque yo creo que la presión internacional es la mejor arma para combatir los ataques. Aquí, por circunstancias políticas entre la oposición y el gobierno, como no se renueva al titular de la institución, se llegó a amenazar por parte del gobierno con modificar leyes para que la elección de los titulares, en este caso estamos hablando del Consejo General del Poder Judicial, pero también dijeron que después iba el Defensor del Pueblo, para que la elección de los titulares no fuera por mayoría cualificada, sino por mayoría simple, con lo cual es un modo estupendo de cargarse la independencia de la institución. Eso, desde luego, para mí es un ataque. Y como estaba el Consejo de Europa y la Unión Europea, pues han levantado la voz de alerta y parece que ese proyecto de ley se ha retirado. Pero es un ejemplo muy claro de cómo la presión internacional y de organizaciones internacionales puede hacer que se paren este tipo de ataques. En el caso de España, como digo, no ha llegado la sangre al río, pero bueno, podía haber sido muy grave porque podía haber terminado con la independencia de la institución. Nada más. Muchísimas gracias. Vi también que había solicitado el uso de la palabra Gabriela Mundo, de Guatemala. Muchas gracias.
Cecilia, sí, yo creo que sí hay un espacio en el que este grupo de trabajo puede iniciar. Creo que el hecho de que empecemos a sistematizar la información que ya tenemos, digamos en el caso, oía la reflexión del colega de la CNDH, comentarles que el Procurador de los Derechos Humanos tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2017 por los ataques que ha venido sufriendo desde entonces. Entonces creo que es un espacio valioso, digamos, para que sistematicemos información y que demos cuenta que esto es un fenómeno que pasa con la reducción del espacio democrático. Muchísimas gracias, Gabriela. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Por si no los veo en el listado con la mano alzada. Tengo a alguien que dice Defensoría del Pueblo de PA, pero no logro identificar si es de Panamá o de Paraguay. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Romina Portillo, soy directora de atención a grupos vulnerables de la Defensoría del Pueblo del Paraguay. Desde nuestro país, ¿verdad?, nos hemos hecho eco de la situación por la que atraviesan defensores y defensoras de derechos humanos, quienes son víctimas de represalias y restricciones indebidas como consecuencia de su trabajo, ¿verdad?, que es la defensa de los derechos humanos. En nuestro caso, por ejemplo, a raíz de la pandemia, podemos mencionar que la situación que limita nuestras acciones son los recortes presupuestarios sufridos, ¿verdad?, tanto en nuestra institución como también en los demás entes públicos. Yo comparto la opinión de la compañera Gabriela Mundo, ¿verdad?, de compilar informaciones a fin de que eso nos sirva como experiencias y también datos para fortalecer, ¿verdad?, la labor de cada defensoría. Y un saludo a todos, ¿verdad?, y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a los colegas de la Defensoría del Pueblo de Paraguay. Ciertamente debo de comentarles lo siguiente. Como ustedes saben, la generación de este grupo de trabajo, que es un grupo binómico, Federación Iberoamericana del Ombudsman más RINCA, lo que pretende es, como bien les dije al inicio de esta sesión, hacer de este tema un proceso mucho más orgánico, con una respuesta mucho más estructurada. Como ustedes habrán escuchado, el relato de las presiones y ataques alrededor de las instituciones, sus titulares y quienes ejercen la defensa de los derechos en colectivos y sociedad civil no son hechos aislados, sino están siendo hechos recurrentes y presentes en la región americana. Es importante que se adviertan estos acontecimientos como un correlato o antesala de posibles amenazas, no solamente a la situación y calidad de los derechos fundamentales de las diversas personas, sino también como alertas significativas con respecto a la solidez de los contextos democráticos en donde se están sucediendo, porque ciertamente hemos escuchado de que esto es un hecho presente en Guatemala, El Salvador, Ecuador, Bolivia. Es una novedad lo relatado por la Institución Nacional de Derechos Humanos de España, Uruguay, en alguna otra medida, Perú en su momento también relató procesos alrededor de ciertas modificaciones con respecto a las garantías de inmunidad de los altos representantes y dignatarios del país, dentro del cual se encuentra el Defensor del Pueblo, Costa Rica, y si ustedes se ponen a pensar, la región americana está constituida por 18 oficinas de ombudsman y la región iberoamericana está constituida por 22 oficinas de ombudsman nacionales, y tanto la RINCA como la FIO comparten 15 miembros
de manera exactamente igual. Hay 15 miembros de FIO que forman parte de los 15 miembros de RINCA. Y si ustedes reflexionan que aproximadamente 8 de ellos han recibido ataques y presiones, o que hay una situación recurrente con respecto a la defensa de defensores de derechos humanos, por lo menos 8 de estos espacios podríamos esbozar pues una premisa en donde casi el 50% de las instituciones americanas está enfrentando procesos, está enfrentando presiones, está respondiendo y haciendo su trabajo en el marco de estas presiones. Hay un detalle que no es menos importante. La Declaración de Marrakech, que es el documento marco para los procesos de defensa de derechos humanos, el Acuerdo de Escazú, sendas resoluciones de Naciones Unidas, no solamente enuncian la obligación de los estados para que se presten las condiciones que les permitan a los defensores seguir ejerciendo con tranquilidad y eficiencia sus labores, sino que adicionalmente a ello, hay resoluciones donde expresamente se anota y se recoge la necesidad de que las instituciones nacionales de derechos humanos sean instituciones sólidas, porque solamente así se pueden hacer un trabajo autónomo e independiente supervisando al Estado y no permitiendo que haya injerencias de entorno político. Entonces, no quiero animarme a construir una respuesta, pero puedo ver de que hay bastantes conjunciones con respecto del interés. Y lo más importante es preguntarles, ¿existe la disposición como para que institucionalicemos este grupo y que nos permita luego llevar adelante trabajos más sistematizados? Pese a que abro la pregunta, quisiera escuchar quién no estaría dispuesto a formar parte de este proceso o si se formularían reservas al respecto. Si yo no escucho ningún tipo de reserva, asumo que las instituciones que están presentes sí estarían interesadas en poder trabajar esto de manera mucho más orgánica. También quiero recordar un detalle que no ha sido menos importante, que fue el que nos mencionó la Defensoría del Pueblo de Ecuador con respecto a la elaboración de un protocolo que ellos ya tienen esbozados sobre justamente defensa de defensores de derechos, de los defensores de derechos humanos y de la naturaleza, ¿no? Como una propuesta de trabajo ya previamente identificada en la región. También quiero destacar la propuesta que hace Sergio desde México respecto de incluir explícitamente a quienes son defensores civiles de los derechos humanos, que por todos nosotros somos conocidos como defensores de derechos humanos en contextos de sociedad civil. Y así sucesivamente. Con respecto a la sistematización de los trabajos, veo que hay un pedido de la palabra de alguien con las siglas AL. Lamento tanto no poder identificar quién es AL, por favor, adelante. Ana Lara. Ana Lara, perfecto. Adelante, Ana Lara, ella es de El Salvador. Hola, sí, yo escucho y definitivamente considero que tenemos que reconocer la importancia de crear alianzas estratégicas en todo esto, que quizás que podamos denunciar este tipo de prácticas. Yo sí reconozco que la RINCA y también la FIO, el Consejo Centroamericano de Procuradores y otras instituciones que se pronunciaron ante estos ataques, pues sí sirvieron para que al menos en nuestro país el gobierno, el presidente como que menguara un poquito en sus declaraciones estigmatizantes. Entonces sí creo que es importante que lo que tú estás proponiendo, Cecilia, de poder este grupo quizás hacerlo ya de manera formal e incorporar a otros para crear esas alianzas estratégicas. Muchísimas gracias. Gracias. Veo que también ha solicitado el uso de la palabra Edmundo Vaca. Sí, muchísimas gracias, Cecilia, de nuevo. Buenas tardes con todos los compañeros y compañeras de la mesa de reunión del grupo temático. A ver, solamente para aclarar algo, Cecilia, me refería a que la segunda fase dentro de este trabajo de la mesa interinstitucional es la creación del protocolo único de atención.
Lo que tenemos en este momento es el documento de marco teórico conceptual para la política integral para la promoción y protección de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. En eso, como ustedes saben, están objetivos, base normativa, etcétera, todo lo referente al camino para la protección y promoción de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. En cuanto a este tema, yo creería que nadie de los que estamos en esta mesa puede ser ajeno a querer trabajar por la promoción y protección de personas defensoras de derechos humanos y de la naturaleza. En ese marco, yo creería, y me permito mocionar, que al finalizar esta jornada debería haber un documento de respaldo nuestro para poder trabajar de consensos y acuerdos para poderlos ir construyendo y tener reuniones periódicas en esta mesa de ataques a instituciones nacionales de derechos humanos. Me parece muy importante ir construyendo de esa manera e incluso podríamos generar una política en común para que de esta manera podamos tener referentes con experiencias de cada uno de los países hermanos. Muchísimas gracias, Edmundo. Ciertamente creo de que las coincidencias van emergiendo y se van consolidando. Tanto Carmen Comas como mi persona, ambas somos secretarías técnicas de las organizaciones, tanto de la FIO como de la RINCA, creo que hemos tomado nota y trasladaremos el resultado de esta sesión a quienes son nuestros comités de dirección y con certeza ellos lo compartirán en el seno de la Asamblea. Pero como ya nos encontramos en los últimos 10 minutos, voy a esbozar muy rápidamente los resultados y por favor les pido que si hay algún tema que todavía está pendiente me lo dejen saber. Antes de ello le voy a hacer el uso de la palabra a Carlos Montesano de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay. Carlos, adelante. Gracias. Muy cortito. A mí me parece un instrumento formidable poder generar algunas instancias colectivas, porque más allá de la realidad de cada país, como tú muy bien lo dijiste hace pocos minutos atrás, existen cuestiones en común que todos debemos enfocarnos desde nuestras oficinas. Y si bien las realidades son muy diversas, mi solidaridad con la gente que ha manifestado graves ataques incluso a integridad física, me parecería muy bien empezar a elaborar de repente quizás hasta repositorios de documentos, de materiales, ¿sí? Todo lo que nos pueda munir, todo lo que nos pueda servir para que cada uno desde su propio país pueda hacer frente a estos ataques y compartirlos, ¿no? Porque esto es una tarea común que todos tenemos, constantemente de legitimar nuestras oficinas y nuestras instituciones. Después la sigo en otra instancia, pero me parece importante dejar en claro el tema de la necesidad de poder darle forma a esta herramienta latinoamericana. Muchísimas gracias, Carlos. Y justamente en esa línea se encuentra, como les digo, en escucha también Carmen Comas, que es secretaria técnica de la FIO. Ambas redes necesitaban primero que nada poder recoger las voluntades en el marco de esta reunión y ciertamente terminar de perfilar lo que sigue evidenciándose como una necesidad, que es la urgencia de poder sistematizar las distintas, la distinta casuística y las diversas situaciones que se han presentado en la región, documentarlas. Adicionalmente eso, hacer un análisis reflexivo con respecto a, me imagino, patrones de recurrencia, sistematicidad en los procesos mediante los cuales se han presentado, identificar si estas acciones son dirigidas hacia objetivos institucionales o ciertamente los objetivos son mucho más extensos, incluir el concepto de defensores de derechos humanos, obviamente en el marco de los documentos que ya les hemos compartido, Marrakech, resoluciones, la declaración anterior de Mérida. ¿Por qué no cruzarlo con objetivos de desarrollo sostenible, el 16, que habla sobre instituciones sólidas, administración de justicia y procesos vinculados a la paz? Y creo que sería una estupenda oportunidad.
sigo tomando nota con respecto a la expectativa de poder construir este famoso protocolo para la actuación frente a los ataques a defensores de derechos humanos, lo cual sería también un proceso muy interesante de abordar y con cargo a seguir pensando cómo es que lo podemos hacer. Podríamos seguir recurriendo a eso. Si ustedes me lo permiten, al término de esta reunión, yo recogeré estas ideas. Primero que nada, haciendo una mención expresa a que sí hay un deseo institucional por llevar adelante este grupo temático. Segundo, que es evidente la necesidad de una respuesta un poco más articulada. Tercero, la urgencia de poder documentar, sistematizar y clasificar los procesos que están siendo enfrentados por las distintas instituciones. Y cuatro, poder explorar la posibilidad de generar documentos de respuesta de mayor inmediatez. Carmen, tú que estás también en línea, si se me escapa algo más para poderlo tomar y no escaparnos de las 2 horas que hemos pedido para esta sesión. No, yo creo que lo has resumido muy bien. Además, el tema es tan importante que precisamente por eso el tema central del Congreso mañana, aparte de los estados excepcionales en el marco de la COVID, es precisamente el de los ataques, con lo cual yo creo que vamos a ser capaces de reunir mucha información, tanto hoy en esta reunión, que la verdad que ha sido muy interesante, como en lo que consigamos hacer mañana. Con lo cual, yo creo que, Ceci, la experta en poner a trabajar los grupos eres tú, desde luego, pero yo creo que se puede augurar un gran éxito y yo creo que podremos conseguir hacer todos esos productos que estabas diciendo. Y yo por mi parte nada más. Muchas gracias. Debo de mencionar también lo siguiente, de que se encuentra dentro de la lista de los asistentes en escucha Merete Hansen, que es representante del Instituto Danés de Derechos Humanos, que acaba de abrir oficina regional en Colombia, quien estaba muy interesada en poder escuchar la dinámica alrededor de los intereses que se pudiesen previamente identificar en el marco de esta reunión. Pedirles lo siguiente, señores, ya para terminar. Agradecerles el haber estado aquí, que se sepan que son parte de este grupo temático que seguramente tanto FIO como RINCA informarán en el seno de sus asambleas. Adicionalmente a ello, que se sepan que son parte de un grupo de trabajo vivo, con lo cual recibirán noticias de esta parte, tanto de RINCA como de FIO, en breve, con respecto a los procesos que seguramente con certeza tendremos la suerte de emprender. El Instituto Danés de Derechos Humanos es el mecanismo de vía para poner sobre la práctica un fondo de cooperación de la Unión Europea, en donde con mucha mayor razón ahora nosotros tenemos la justificación como para poder llevar adelante ese estudio de sistematización en la región, y creo que ese es un resultado concreto de esta reunión y ojalá podamos seguir trabajando procesos para después. Yo con ello les agradezco mucho. Debo de anticiparles un detalle que quizás está vinculado. Hemos sido contactados hace menos de una semana por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos para solicitar una opinión colegiada, tanto de la RINCA como de la FIO, para que brindemos reflexiones con respecto a los posibles ataques y vulneraciones que se presentan a poblaciones afrodescendientes. Esto alrededor de la recomendación que se generó por la muerte de George Floyd. Entonces, para enero, aproximadamente para la última semana de enero, los convocaremos a una reunión de diálogo en donde las instituciones que estén interesadas participarán del mismo en un proceso que solamente dure 2 horas y en donde sus resultados formarán parte de los aportes regionales para la resolución que va a emitir el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con respecto a estos acontecimientos que lamentablemente sucedieron a raíz de la muerte de George Floyd. Entonces, también en breve recibirán una convocatoria y comunicación nuestra en esta línea. Yo no tengo nada más que decir, Carmen, solamente pedirles por favor que nos acompañen durante la jornada del día de mañana. Es una jornada que empieza muy temprano, 8 de la mañana, hora Panamá, y que va a concluir hacia las 4 de la tarde.
El Congreso es una sesión abierta, pueden participar ustedes y los miembros de sus instituciones. Habrá un espacio para coloquio y preguntas. Tendremos la suerte de contar con una decena de ombudsman de los diferentes niveles de gobierno. Tendremos también a la relatora de la Comisión Interamericana y al presidente de la Comisión Interamericana. Entonces, no perdamos esta oportunidad y, por favor, acompáñennos y que sepan de que hoy día ha nacido formalmente el grupo de trabajo sobre ataques y otros procesos que seguramente giraremos alrededor de defensa de defensores de derechos humanos. Desde la RINCA y desde su Secretaría Técnica, muchas gracias. Estoy ampliamente satisfecha, pese a los inconvenientes técnicos de haber tenido en la reunión a mucho más de 25 personas, pese a que cambiamos de un link a otro, pero lo superamos muy bien. Muchísimas gracias, Mamen. Nada, yo creo que con esto más que satisfecho. Perfecto. Solamente una cuestión técnica, y es si por favor nos pueden hacer llegar su correo electrónico, su nombre, su dirección y institución, pues sería estupendo para poder tener una base de datos bien organizada y bien actualizada. Y nada más. Muchas gracias por su participación y esperamos verles mañana. Un abrazo para Muchísimas todos. Gracias. Igual, Un abrazo a todas y Gracias, todos. hasta Buenas luego. tardes. Hasta Muchísimas pronto. gracias. Buenas tardes. Igualmente. Adiós, un gusto.